Amigos, qué bendición compartir un tiempo más de servicio al Señor por acá, por la señal de la Iglesia del Centro de Buenos Aires, en este nuevo Sabores Compartidos. En esta oportunidad me acompaña mi hermana Elvimar Cordero y vamos a empezar un Sabores Compartidos maravilloso porque vamos a conocer todo lo que tiene que ver con un país precioso, Elvi, un país maravilloso. Aquí lo estoy viendo a mi amigo Iván, que ya me lo pusieron de una buena vez, así que qué bendición hacer un Sabores Compartidos de Bolivia. Así es, Dimas, agradecemos por supuesto a todos los que están allí conectados al programa de Sabores Compartidos. Y bueno, como siempre decimos, este es un espacio precisamente para compartir gustos, colores, sabores y tradiciones, culturas de todos los países que bueno, vamos a tener de invitados en este lugar. Así que nada, nos complace muchísimo recibir en este programa a Bolivia. ¿Qué nos puedes contar, hermano? Primero que nada, tu nombre, para que te conozcan. Primeramente, un gusto, gracias por la invitación. Mi nombre es Iván García Russell Mamani. Iván y Russell son mis nombres. Soy de Bolivia, me crié hasta los 6 años. Después vinimos acá a Argentina, me terminé de criar acá en Argentina y he vuelto ocasionalmente a Bolivia. Pero recuerdo mucho de mi país, amo a mi país. También recuerdo que no quise hacer el juramento a la bandera argentina porque amaba a mi país demasiado. Y bueno, aquí estoy, de invitado. Tenemos un nacionalista aquí. Amén, amén, qué tremendo, ¿no? Y además que Iván es un gran amigo mío, ¿no? Desde hace mucho tiempo que Dios pudo ahí conocernos. Estuve en Sabores Compartidos, la segunda edición de Sabores Compartidos, el evento, ¿no? Este es el programa Sabores Compartidos también, que por ahí hay alguien de la audiencia que nos escucha. Bueno, pero ¿cuántos sabores compartidos hay? Está y la el verdad video. que está en el video, bailando una música típica de su país, adorándolo al Señor. Fue una gran bendición. Así que bueno, qué gusto, Iván y bueno, Elvi también, poder ahí compartir contigo, hermano, este espacio que le da toda la gloria al Señor, ¿no? Y tras bastidores les contaba esta escena de la película que empieza por CA y termina en ña. No sé si en YouTube se puede ahí hacer publicidad, pero esta película maravillosa donde había un personaje que se llamaba Sarayú y justamente esta chica ahí le dice a Max, que era el personaje protagonista de la historia, le dice allí, bueno, lo que tú ves como personalidad y emoción, nosotros lo vemos como luz y color, ¿no? Gente de toda lengua, tribu y nación. Y qué precioso, no sé, pero cuando a veces pienso en la eternidad, como un nene, me imagino eso, me imagino gente de todos los países cuando algún día estemos allí, de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, adorándolo al Señor. Qué maravilloso, qué precioso, qué gozo tan grande. Y parte de esto es lo que estamos haciendo con Sabores Compartidos. Poder tener acá cada día o cada miércoles a las 20-30 horas un invitado de una nacionalidad. Así que arrancamos con Iván y bueno, sí. Ahí, no sé, Iván, ¿qué nos puedes compartir o qué es lo más resaltante de la cultura de tu país o con lo que más conocen a los bolivianos en el exterior? Bolivia se caracteriza por tener gente humilde, por así decirlo. No son muy alardes de su cultura, aunque sí la quieren mucho, aman mucho a su cultura, pero siempre que han encontrado un país han sabido mantener eso para ellos y no compartirlo y explotarlo para todas las demás personas. Entonces resalto eso de mi país y nada, otra pregunta. Sí, además estuve leyendo un poquito acerca de Bolivia, eso, que son muy defensores de lo que son su cultura, sus raíces indígenas sobre todo, las prácticas y las tradiciones, pues son algo que los bolivianos defienden muchísimo. Eso en parte es porque la mayoría de la población son de raíz indígena. Son personas andinas, compartimos con el Perú, parte con Chile y creo que llega hasta Ecuador también, pero más en Bolivia. En Bolivia se divide en 3, en monte, selva y campo, por así decirlo. Y solo la parte que limita con Brasil sería la parte de gente que no es tan morena como yo. Son gente más blanca, más alta, más alemanes. Pero en sí, Bolivia es un país hermoso, grande y comparten ese sentir. Qué lindo. Tremendo, maravilloso. Yo tuve la oportunidad de estar en Bolivia, Elvi, justamente en el año 2016
2007, sí, ya cuando emigré a Argentina, pasé por Bolivia, específicamente por crucé desde Brasil, Guayajanamerín, se llama La Frontera, casi que los dos territorios tienen una localidad con un nombre similar. Luego pasé y me tomé la vaca loca, la vaca no sé qué, por toda la carretera de la muerte, que es un colectivo, allá le dicen flota, en Bolivia. Y llegué después de un día y medio así a La Paz, ¿no? Estuve en La Paz ahí un día y casi que un día, y luego estuvimos 2 días en Santa Cruz. Maravilloso, una travesía tremenda, así que es un país lindo, gente preciosa. Me llamó la atención que cuando uno va, sobre todo en La Paz, que además hay una altura preciosa y hay un pan muy rico que cocinan, pero me llamó la atención que había muchas mujeres con una ropa grande y con unos moños tejidos y con unas burros que son llamas, pero yo le decía un burro. Entonces, pero es tremendo, era lindo, me llamaba la atención porque a uno le llama la atención lo distinto, ¿no? Lo que es de otro país. Quizás lo vi en las películas, en la tele, porque llegué a ver canales bolivianos en mi país y lo veía, pero ahí verlo de cerca, bueno, es precioso. Y también que en la iglesia del centro tengamos tantos hermanos de tantos países que también nos puedan compartir su cultura, es una gran bendición. Así que, Iván, te queremos preguntar allí, estas palabras ahí medio distintas, ¿no? En tu país, por ejemplo, ¿cómo se le dice, si yo llego a Bolivia, cómo le digo si me quiero tomar un café? O por ejemplo, si me quiero tomar bueno, ya dijimos que era flota, pero estas palabras con las que uno se encuentra cuando llega a Bolivia, que son palabras ahí de tu país, que no se escuchan en otro país. No, es muy raro porque como yo me terminé de criar acá, a los 13 años recuerdo que fui a Bolivia y allá me desconocían por mi forma de hablar, ya no, perdí el acento boliviano, incorporé el porteño y me decían gaucho. Y yo no me sentía gaucho porque yo amo mi país. Y bueno, ¿por qué le dicen gauchos a los que...? A los argentinos están caracterizados por los gauchos. En la época colonial había muchos gauchos que eran la gente del campo, eran como los trabajadores de los caudillos, los que tenían grandes tierras. Sabes mucho de historia, Iván, ¿no? Me encanta, soy un poco curioso. Entonces, claro, te decían como que ya te habías... Claro, me habitué acá. Exactamente. Por la forma de hablar. Entonces, una de las palabras, ponerle amigo, allá es cuate. Voy a decir, hola, mi cuate. Y cuate es amigo, significa. Entre muchas otras palabras que ahora no recuerdo. Pero sí hay un choque cultural muy grande en palabras, en modismos también. Y bueno, y en el tema de desayuno, café mucho no se comparte. O sea, sí, socialmente, pero el desayuno generalmente es té, api o tojorí, que son bebidas tradicionales de allá. Están hechas de maíz morado y maíz blanco y son muy ricas. Son espesas, no son muy líquidas, pero viene acompañado de un pastel que es como una masa inflada que tiene queso adentro, que también es riquísimo. Ya vamos a ir. Y si nos podrías hablar un poquito más acerca de la gastronomía de Bolivia, por ejemplo, a diferencia de acá de Argentina, ¿qué cena un boliviano, por ejemplo? La gastronomía boliviana en sí, bueno, yo vengo de Cochabamba, Cochabamba sería el departamento que es considerado como la capital gastronómica de Bolivia. Y hay muchos platos muy riquísimos, pero no son muy nutritivos porque tienen mucha carne, mucho aceite, muchas cosas que son para el gusto y no tanto para buen, claro, por salud. Pero sí también comparten, o sea, le ponen mucha verdura que acá no hay. Verdura, por así decirlo, allá hay chuño, no sé si conocen ustedes. El chuño es la papa disecada. Con otro nombre, pero seguramente es muy rico. No, el chuño es algo que viene del campo, es la papa, se diseca, se hace más chiquitita y tiene otro gusto y se cocina. Después hay varias verduras como la haba, la oca, la mandioca, no sé si conocen la mandioca. En Paraguay, sí, la yuca. La yuca, claro, es bueno. Y la gastronomía para mí es lo mejor. Dima ya lo comprobó. Sí. Lo llevé a comer y no me arrepiento. Pero como digo, nunca se alarde de sus cosas. Tienen sus costumbres, sus cosas muy escondidas. Pero cuando las conoces te gustan y te enamoran. Qué lindo. Sí, tremendo, ¿no? Y además que esto, cuando yo pienso en Bolivia, pienso en gente maravillosa, pienso en la comida rica, tremendo. De hecho, tenía una vecina boliviana que la verdad es que a mí me daba mucha penita pedirle
ahí pan, ¿no? Porque a veces ella cocinaba un pan muy rico, ¿no? Pero ella me leía el pensamiento, ¿te quiere pan, vecino? Yo no sabía decir que no, pero bueno, qué bendición. Y luego tuve la oportunidad de ir con Iván, su esposa, Noelia y otra chica de Bolivia también a compartir esto, ¿no? Lo que también el Señor quiere, que compartamos en familia y comimos una comida boliviana rica. Yo la verdad es que no sabía qué pedir y Iván, asesórame, ahí estoy en buenas manos. Iván nos pidió una comida bien rica a todos con su esposa y eso tenía cochino, pollo. No, cochino no tenía, para mí era cochino porque era riquísimo y una bebida así que tenía como un durazno disecado, pero nos tomamos como 3 jarras. Parecía cerveza, pero no era cerveza, así que qué bendición. Era Iván. Jugo de moconchinche. Ah, qué rico. Y quiero tomar más. Y No, queremos llevar al Bimar y a Pedro cuando Sí, también. Y aparte, pues también Sabores Compartidos es un espacio precisamente en donde se le da la oportunidad a cada país de traer las diferentes gastronomías, culturas, bailes, ¿verdad? De hecho, en el último Sabores Compartidos que tuvimos la oportunidad de hacer, vimos un baile de Bolivia, eso estuvo espectacular. Entonces nada, para aquellos también que no estén empapados en el tema, pues aparte del culto internacional que tenemos, todos los últimos domingos de cada mes, una vez al año, se hace este culto. Bueno, no se ha hecho todavía, obviamente por la situación, pero esperemos que próximamente también podamos otra vez disfrutarlo. Amén. Acá en la iglesia. De Sabores Compartidos. Además que le pedimos a la audiencia allí que está ayunando de comida, que no cambie el canal, ahí que no se vaya de YouTube, sino que se tape los oídos, porque la verdad es que el programa se llama Sabores Compartidos. Yo pensaba, ¿será que por un tiempo se va a llamar ayuno compartido? Pero bueno, sí sé que cuando se acabe este ayuno, yo no estoy haciendo ayuno de comida, estoy ayunando de otras cosas, pero bueno, sé que cuando se acabe este ayuno, ahí vamos a comer rico muchas cosas. Así que esperemos, Iván, ahí poder compartir una comida rica, un cochino boliviano sabroso. Pero Iván, hay algo que ahí con Elvi hablábamos que tiene que ver con esta experiencia de uno como extranjero, ¿no? Y el amor que siente papá, especialmente por estos 3 sectores de la población, las viudas, los huérfanos y los extranjeros como nosotros que estamos en un país precioso que, como siempre digo, nos abrió los brazos y estamos muy agradecidos. Pero cada historia es individual, es decir, cada persona que sale de su país tiene una historia que es como para escribir una película, para escribir un libro, ¿no? Y como cuando el Señor le dijo a Abraham, bueno, deja tu tierra y tu parentela, yo te mostraré el lugar en el que tú debes estar. Todos tenemos esa historia, ¿no? Distinta, un Abraham venezolano, un Abraham peruano, pero ahora estamos con el Abraham boliviano. En ese momento cuando sentiste de parte del Señor dejar tu país y llegar acá, sé que papá fue especial contigo, no hay duda, pero ¿qué pudieras destacar? Por ahí no nos da tanto el tiempo para contar toda tu historia, que debe ser maravillosa, pero ¿qué pudieras destacar ahí del buen tesoro de tu corazón para la audiencia de Sabores Compartidos? Del buen tesoro de mi corazón, puedo contar la razón principal que vinimos acá a Argentina fue por un problema que tuvimos por el nacimiento de mi hermana. Nació de 6 meses. Ella es un milagro del Señor, no tenía que haber nacido según los doctores, estaba desahuciada, no iba a vivir más de una semana. A raíz de eso mis padres no eran cristianos, entonces literalmente mi mamá me dijo, si el diablo se me aparecía y me pedía mi alma por la alma de tu hermana, yo se lo entregaba. Pero también me dijo, como el Señor es todo un caballero, el Señor se le adelantó. Entonces el jefe de mi papá es un pastor cristiano, lo invitó a un evento que justamente venía de acá a Argentina, Carlos Anaconda. Un evangelista muy grosso en ese tiempo, lo usó el Señor en toda Sudamérica, gran parte. Y ahí conocieron al Señor, oraron con Él, Dios hizo el milagro. Al otro día los médicos no entendían por qué la nena quería vivir. La nena que antes con una gota de agua le sangraban los intestinos, ahora estaba con salud y estaba bien. Pero había un problema. Dios siempre estuvo en todo, pero el problema era que los medicamentos que ella necesitaba eran muy caros. Entonces mi papá tenía que trabajar el doble, tenía que buscar por todos lados. Y por esa razón se vino a Argentina para ocupar un puesto de trabajo que le había dejado el pastor que le invitó al evento. Le dijo, yo me voy a Bolivia, te dejo este puesto, vení a Argentina a trabajar. Entonces él vino acá con una maleta, con 3 cositas y ahí empezó él a plantar la bandera. Y al año recién me llevaron a mí. A mí me dejaron con mi abuela un año, vino él, después se trajo a mi mamá, a mi hermana y al año recién me llevaron a mí. Entonces yo rescato eso, que gracias al Señor estamos acá en Argentina. No tanto
por lo económico, sino que por el milagro que hizo y por la persona que usó y que también le dio el trabajo, que es la misma persona. Entonces estoy agradecido a él y bueno, después el choque cultural es muy fuerte, es muy fuerte. Uno no se adapta, siempre está el bullying y todas esas cosas que uno después de grande va encontrando su identidad en Cristo y va dejando de lado aquellas cosas que nos separan, como si bien el sabor es compartido, somos todos uno en Cristo, a veces hay diferencias por ser de otra nacionalidad, por ser diferente al otro, pero Dios lo que quiere es que en nuestras diferencias nos amemos todos, y no que nos discriminemos todos. Entonces, eso gracias a Dios yo lo superé ya más de grande. Qué hermoso. Y cuéntanos también, Iván, ¿cómo fue ese encuentro que tuviste con Dios o con la iglesia cuando llegaste a la iglesia? Esa receptividad, ¿qué nos puedes contar acerca de eso? Y la vida cristiana es difícil cuando uno quiere coquetear con el pecado. Yo en mi vida he conocido a Dios como les conté. Más adelante mis padres se alejaron, a eso de los 12, 13 años volvieron a la iglesia porque estaban mal ellos, pero volvieron con más fuerza. Entonces, al estar 100% metidos en las cosas del Señor, yo estaba 100% libre de hacer lo que quería. Entonces me descuidaron, por así decirlo, y yo era una persona que tenía muchos amigos. Era muy amiguero. Y para el colmo, nosotros nos mudamos a una villa, que es un barrio de emergencia de acá de Argentina, y las amistades que tenía no eran muy buenas. Entonces me fueron llevando por caminos malos. Si bien iba a la iglesia, decía que creía en Dios, pero de boca, no de corazón. Hasta que lo conocí recién hace 3, 4 años, que después de muchas malas decisiones, entre ellas caí en las adicciones, caí en el alcohol, en las drogas y en muchas otras cosas más. Y a raíz de eso perdí una familia, tengo una hija con otra pareja, y como ya había perdido esa familia, yo dije, no quiero perder mi otra familia, que es la que tengo ahora, que es la que Dios me dio. Y yo tomé la decisión de internarme, y porque siempre está el reconocer uno que tiene problemas para poder cambiar. Me interné, me fui a Córdoba 1 año, y en ese año estuve en un instituto cristiano de rehabilitación, pero le damos a la Biblia todos los días. Y ahí entendí muchas cosas, que todo lo que he aprendido, los discipulados, las palabras, los mensajes de chico, el pecado lo había sacado de mi mente. Y por 3 meses no entendía, leía, quería entender, quería que Dios me hable, pero no podía entender la Biblia. Y eso me dolió mucho. Hasta que poco a poco, es como la metáfora que hablan del vaso y del agua sucia, y le empiezan a tirar agua limpia para que se pueda limpiar. Entonces empecé a llenar mi mente con mucha palabra de Dios, con muchos versículos, y lo empecé a aplicar a mi vida. Por ejemplo, la palabra que dice que nada corrompido salga de tu boca. Yo era una persona de decir muchas palabras, malas palabras. Entonces Dios fue limpiando mi vida, mi entendimiento, y ahí pude entender y conocer bien a Dios. Y ya cuando me regaló más a mi familia, después cuando salí nos reencontramos. Después Dios fue fluyendo, fue dándome muchas otras cosas más. Y ahí fue cuando lo conocí verdaderamente. Y esto es lo hermoso, creo yo, de este espacio también, que no solamente conocemos la cultura de Iván sobre su país, sino cómo Dios puede transformar su vida, cómo Dios pudo restaurarlo, cómo Dios pudo transformarlo, ¿verdad? Y cumplir su propósito acá dentro de este país. De verdad que es hermoso escuchar y que sea también el testimonio de bendición para muchas personas. ¿Qué podrías decirle tú, Iván, a aquellas personas que como tú también son migrantes, por ejemplo? ¿Qué les dirías tú con respecto a quizás eso que hablábamos de, obviamente cuando uno sale del país, sufre todo ese duelo, se separa de la familia, y muchas veces capaz vienen momentos de confusión, de no saber qué hacer, de no tener claro tu propósito? ¿Qué les dirías tú a esas personas? Primero que pidan consejo de Dios, ¿no? Dios es nuestro Padre, y como todo padre nunca va a desear nada malo para nosotros. Y confiar en Él.
sé que muchas veces uno mira a la tormenta en vez de a Jesús, entonces se desvía, tiene dudas, tiene miedos, pues la tormenta no es agradable, entonces uno empieza a ver y que se derrumba todo y tiene miedo, pero nosotros tenemos un Padre de amor, un Padre que siempre está ahí para levantarnos, entonces que pida la dirección. Y hay un versículo que me gusta que dice: encomienda a Jehová tu camino y Él guiará tus pasos. Eso me enseña mucho a que a veces nosotros le pedimos a Él que nos diga a dónde tenemos que ir, pero a veces es al revés, nosotros tenemos que ponerle a Dios todos nuestros caminos y Él nos va a ir guiando para dónde tenemos que ir. No tener miedo, y bueno, ahí está Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, porque de nada sirve quedarnos llorando en un mismo lugar o autocompadecernos, porque eso nos quita tiempo, nos quita comunión con Dios y nos entramos en una depresión que después no podemos salir. Ahora, si vos te pones a ver, hoy en la mañana me pasó, prendí el celular y empecé a ver las noticias del país, las noticias de la economía, las noticias de muchas otras cosas. Y yo tengo 3 hijos y tengo que velar por ellos, entonces me angustia, te sientes mal, después vienen los problemas de la vida. Tengo a mi papá ahora que está con COVID, está internado, y uno a veces tiene miedo, pero me acuerdo de no sacar mi mirada en Él, de no mirar la tormenta, sino mirarlo a Él, y Él dice: busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Entonces hay que tener fe en eso, no llevarlo muy a la ligera, sino pensar siempre en Dios y no en los problemas. Tremendo, qué hermoso testimonio. Bueno, además Iván es un gran siervo del Señor ahí siempre. Recuerdo cuando arrancaron los cultos presenciales, no lo vi más y le pregunté a Narnia, tu hermana, yo le digo Narnia porque él me la pasó por el WhatsApp con ese nombre, yo pensé que se llamaba Narnia, es un nombre artístico que él le puso. Y bueno, y hasta que lo vi a Iván y varias veces ya siguió viniendo con su esposa. Se llama Naira. Naira, ahí nos debe estar viendo, le mandamos un saludo. Un saludo. Y además tanta gente preciosa de Bolivia, porque tenemos mucha gente de Bolivia en nuestra congregación que nos bendice muchísimo, Elvi. Tenemos al pastor Mario Dace, su esposa, tenemos a René en la alabanza. Sí. Sé que hay más gente de Bolivia y bueno, por favor, les queremos saludar a todos ahí, que se sumen y no que solamente comenten eso, también, que comenten y que alguna vengan curiosidad de su país, alguna experiencia, algún testimonio o algo que quieran comentar allí. Pues esa es la idea, que podamos entre todos estar allí conectados en el chat y hablar acerca de cuáles son las curiosidades de Bolivia que no conocemos aún. Sí, tremendo. Y además que puedan sumarse, además de los cultos extranjeros que con el favor de Dios se puedan seguir realizando, que puedan venir a la casa de amistades extranjeros también, ¿verdad? Que es una vez al mes, o no sé si es de venezolano, creo que es de extranjero, pero bueno. Ya hay más venezolanos. Sí, lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que siempre los venezolanos siempre somos más en cantidad. Pero sí, precisamente hay para todos aquellos extranjeros que vienen al culto internacional y que no han sido sumados a un grupo café, pues siempre hay alguien allí al final esperando anotar los nombres, la disposición de cada quien, sus números telefónicos, su contacto, y de allí se hace el contacto para que puedan asistir a estos grupos café, que como sabemos, ¿verdad? Pero igual para aquellos que no lo saben, son grupos pequeños que nos dan la oportunidad de conocernos, de compartir. Y bueno, tenemos un grupo café del culto internacional que sale de allí. Tremendo, que quizás son más venezolanos, como decía Iván, porque yo creo que es que hay más venezolanos, qué sé yo, la incidencia acumulada es de 300 venezolanos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Como los datos de... No, pero ahí estamos todos, hay varios y bueno, sí hay bastantes venezolanos, pero... Igual es según la época. En la época que nosotros migramos, mi país estaba en crisis y migraron un montón. Y en ese tiempo eran más bolivianos y bueno, y también... era lo mismo que ahora. Sí, de eso también justamente estaba pensando que hay una gran población de bolivianos acá en Argentina. No sé si si hay alguna comunidad a la que asistes o tienes amigos capaz bolivianos con los que tú compartes actualmente. Gracias a Dios tengo gran parte de mi familia acá, boliviana, y bueno, ellos son lo más cercano que tengo. Después, las amistades que tengo no son cristianas. Por esa razón, no es que no los quiera, los quiero, los aprecio, cada uno es talentoso como el don que le dio Dios o el talento, pero prefiero mantenerlos ahí porque, bueno, lo explico bien. Justo antes de que yo me interne, yo estaba asistiendo a sería como una fraternidad,
donde danzan y bailan, pero todos esos bailes van dedicados para vírgenes, para ídolos. Entonces no me hace bien juntarme con ellos, pero sí bien compartir, hablar, los tengo en Facebook, hablamos todos. Pero en esa comunidad en la que yo estaba metido, pasa que Bolivia es un país muy católico por excelencia y también son muy devotos. Entonces sí siguen esas normas a rajatabla. Por esa razón como que no me llevo mucho con ellos, pero sí los conozco. Que capaz no tienen muchas cosas en común por esa parte. ¿Digamos? Claro. Y aparte de, o sea, digamos, dejando la religión un poco a un lado, o tradiciones de índole religioso, ¿qué otras tradiciones tiene Bolivia? De repente algunos feriados, algo que celebren distinto, porque por lo menos yo estuve un tiempo viviendo en Ecuador y vi que habían feriados y fiestas que celebraban muy distintos a como era en Venezuela. ¿Hay alguna cosa o quizás que tú recuerdes ahora sí que sea algo un poco distinto allá en Bolivia? Y la fiesta de Todos Santos, que sería de los muertos, el Día de los Muertos, en otros lugares es Halloween, pero en Bolivia es Todos Santos. Generalmente cuando fallece un ser querido, en la casa se le hace como un altar y se le pone la comida favorita del difunto. Ah, se ven esos claro. tipo de creencias. Claro, y tiene varios pancitos o lo que pongan ahí. Entonces vienen los niños de 10 años para abajo y los niños tienen que cantar. No sé, no me acuerdo bien si son rezos o villancicos, algo así, pero cantan para ganarse un pan. Entonces, ponerle la viuda les pregunta, bueno, ¿quieres este? Tienes que cantar tanto, Ave María, tanto esto, tanto esto. Entonces, ellos tienen que ganarse el pan. Entonces van recitando a la persona ya difunta. Y eso me llamó la atención porque me contaba mi papá que lo hacía de chico. Y era algo muy común. Y a veces me voy a barrios de acá, como Celina, que está completamente dominado por el sector boliviano. Sí, viví en Villa Celina. ¿Viste? Sí, que te dije. Pero, sí. Entonces, en los días de fiesta se ve mucho eso. También los carnavales. Los carnavales en Bolivia siempre es con mucha pintura, harina, agua, huevo, de todo lo que encuentran. Entonces lo llevan para jugar en todos lados. Incluso suben tachos de agua a los camiones y van tirando mientras van andando. Y con respecto a la vestimenta de esto que hablaba Dimas, digamos las vestimentas típicas que usan las mujeres, ¿es en un sector, es en todos los sectores? ¿Qué diferencia hay? ¿O si hay algo relacionado con eso? Sí, la vestimenta es tradicional de cada departamento, de cada sector. Están de Cochabamba, de La Paz, de Sucre y de todos los departamentos tienen una en particular. Se pueden parecer, pero unas tienen los sombreros más grandes, otras más chicos, las faldas. ¿Y eso tiene que ver con algo, no? ¿El que lo tenga más grande o no? ¿O no, no, es indiferente. Ah, ok. Sí tiene que ver por el lugar. O sea, ponerle las de La Paz tienen el sombrerito chiquitito, más las de Cochabamba tienen un sombrero más grande. Como la Paz es el sombrero chiquitito y en, claro. en otra provincia capaz tiene que ver con las provincias, más no con que sea casada, por ejemplo, como los árabes que si tienen estas diferencias de soltera, no, nada de eso. Nada de eso, es por las provincias. En Bolivia se le llama departamento. Al ser más chico le ponen departamento, una provincia vendría a ser más grande. Y bueno, en Tarija es muy diferente, más parecido a lo de Argentina que lo de Bolivia, pero comparte. Sin embargo, en Salta y Jujuy también la vestimenta es parecida a la de Bolivia porque son pueblos andinos, vienen de la misma raíz. Yo sí me fijé cuando estuve allá en Bolivia que, por ejemplo, la gente de Santa Cruz era muy distinta. La gente de Santa Cruz parecían un poco en su manera de vestirse, no veía a la gente como en La Paz vestidas, ¿no? Con el atuendo, más bien eran gente como más cifrina, diríamos nosotros, como de clase alta, elevada. Pero es hermoso, Bolivia es precioso. Yo comía muchas cosas que no sé cómo se llaman, pero sí sé que tienen una muy buena sazón. Así que no sé cómo estamos de tiempo, Elvi, pero ahí... Sí, yo creo que ya estamos justo terminando. Ya para ir cerrando, bueno, Sabores Compartidos dedicado a Bolivia, y te hacemos la invitación para que vengas al Mundialito de Sabores Compartidos cuando se acabe el ayuno y puedas ahí representar a Bolivia junto con otro país haciendo un concurso maravilloso, y a toda la audiencia también que pueda sintonizar este mundialito de todos los países acá, donde vamos a tener juegos preciosos y nos vamos a reír muchísimo. Pero bueno, ya para ir cerrando, Iván,
ahí me gustó lo que decías, ¿no? Lo de, bueno, en este tiempo yo confiar en el Señor, mirar a Jesús, me hacía estar tranquilo, ¿no? Y me recuerda también a la prédica del pastor Seba, justo este domingo, no sé cuándo vamos a difundir este programa, pero él decía, esa prédica de es eso, ¿no? Y él decía algo que a mí me llegó mucho, ¿no? Que era, bueno, cuando estaba así, re mal por cualquier tontería o pavada, como dicen en Bolivia, ¿no? A veces uno se llena de pensamientos, preocupaciones y sin querer empieza a ahondar en pensamientos que no tienen nada que ver con el Señor, porque son preocupaciones. De repente como que mira los pajaritos, y es verdad, yo quiero ser un pajarito, Señor. Ella no trabaja, no porque no quiero trabajar, sino por la paz que tiene, ¿no? Entonces, bueno, como que es eso, ¿no? Los pajaritos están tan felices ahí, ven a su creador, están hermosos. Así que bueno, ¿qué llamado le haces ahí a tus hermanos, compatriotas bolivianos que durante la pandemia, ya para ir cerrando, quizás tuvieron preocupaciones, angustias, me regreso a mi país y de cara a tu testimonio, además que estés aquí también que es un testimonio, ¿no? De parte del Señor. Un mensaje para mis compatriotas, a ver. Primero, son una gente muy reservada y yo les diría que se animen a hablar, a compartir sus problemas, sus puntos de vista con los demás hermanos. Que no se encierren porque también son una gente muy sufrida y se encierran. Me ha pasado porque yo he sido así y conozco muchas personas que son así. No quiere decir que el 100% de los bolivianos lo sean, pero que puedan compartir, que puedan hablar, que se sientan orgullosos de su país, a pesar de que lo discriminen, porque Dios hizo la diversidad y la variedad. Entonces, en esa diversidad de países, de lenguas, de sabores compartidos, se encuentra el amor de Dios. Amén. Porque lo podemos adorar de diferentes formas y no de una sola. Amén. Y tú eres un boliviano fachero, como dirían mis hermanos argentinos. Sí. Bueno. Muchísimas gracias, Iván, y muchísimas gracias a todos los que están allí. Espero que hayan disfrutado tanto de este programa como nosotros, que hayan aprendido también de las curiosidades de Bolivia, pero que también hayan sido impactados y bendecidos a través del testimonio de nuestro hermano Iván, invitado de hoy. Así que nada, nos veríamos entonces. Nos vemos el próximo miércoles con Perú, por acá, por Sabores Compartidos. Por lo pronto les invitamos a continuar con más de la programación de la Iglesia del Centro. Se quedan en sintonía ahora de Fogón en Casa. Y hoy, Elvimar, nos ponemos de acuerdo aquí con Iván para ir a comernos un cochino boliviano.